¿Nacemos o nos hacemos? ¿Le harías la misma pregunta a un neurocirujano? ¿O a un ingeniero? ¿O a un físico, tal vez? La pregunta que motiva este vídeo de hoy es una que me hacéis de forma muy habitual. Y no es otra que, ¿un mago nace o se hace? Como no puede ser de otro modo, solo puedo hablar de aquello que conozco, o sea, de mis maestros, mis alumnos y obviamente de mí. Que por cierto, soy Javier San Juan, por si sois nuevos en mi canal, y llevo la friolera de 30 años transitando en este camino. ¿Y qué ha pasado en mí en todos estos años? Pienso que es de justicia contar mi historia para contestar a esta pregunta, ya que hablar de la de otros sería absurdo. Yo sé cómo he vivido mi camino, y sé que cada uno lo debéis de vivir a vuestra manera, y aunque haya rasgos en común, será el vuestro, con sus matices y diferencias. Como explicaba en anteriores vídeos, nosotros decidimos dónde, cómo y cuándo nacemos. Y también decidimos qué dones y herramientas traer a este plano, a esta encarnación. En mi caso, debí de elegir venir con el don de la videncia, la clarividencia y el poder ver a mi guía e interactuar con él, pues es lo que tenía de forma innata. Matizo por si os habéis perdido. Videncia es la capacidad de interpretar la vida de alguien. Clarividencia es la de poder ver la realidad de forma más objetiva. Y el poder ver e interactuar con mi guía, bueno, esto es otro vídeo que estoy preparando. Por lo que yo recuerdo, esto fue siempre así, pero con 11 años todo se intensificó, o al menos tengo más conciencia de ello. Y con 13 años ocurrió un hecho que cambió el rumbo de mi vida. Yo ya tenía visiones y sentía cosas que no escuchaba a nadie tener, pero a los 13 llegó a mis manos una baraja del tarot de Marsella. Esto puede que no os parezca sorprendente. Ahora las venden en Amazon o en cualquier tienda esotérica, pero hace 30 años, en un pueblo y en España, no era algo que se pudiera conseguir fácilmente y más sin buscarla. Al mirarlas, sobre todo al mirar los 22 arcanos mayores, algo en mí cambió. Aún hoy se me eriza la piel al recordar lo que sentí. Todo comenzó a cobrar sentido y despertó en mí unas inmensas ganas por saber, por descubrir. Huelga decir que tiendo a obsesionarme por lo que me gusta, y aquello se convirtió, y aún hoy sigue siendo, una puta obsesión. En aquellos tiempos, como decía, los recursos para aprender eran limitados. No había canales de YouTube como este, ni foros. Bueno, no había ni internet. Y los libros a mi alcance, siendo yo de un pueblo y con pocos recursos económicos, pues eran limitados. Empecé un peregrinaje por todas las curanderas de mi zona, señoras en su mayoría, había muy pocos hombres, que decían tener lo que llamamos aquí luz. Ellas, por diversos medios, curaban ciertas dolencias de la gente. Algunas otras eran capaces, por diversos modos, a cual más inverosímil, decirte cosas y guiarte hacia el camino correcto. En su gran mayoría, ninguna había leído jamás un libro de magia. Habían hasta que no sabían leer. Ninguna había estudiado aquello que ponían en práctica, pero lo hacían. Sorprendentemente para mí entonces, sus métodos funcionaban y la gente, no todos, claro, estaba maravillada. Yo el primero. Me gané la confianza de muchas y la animadversión de otras, pero de todas aprendí muchísimo y a todas les doy las gracias. ¿Cómo lo hacían entonces? Como he dicho al principio, la elección antes de nacer les dio una serie de habilidades, pero yo quería más, siempre he querido más, no por avaricia, sino por ambición y sobre todo por pasión. Desde siempre me motivó la búsqueda de la verdad, no el encontrarla, pues sé bien que ésta es esquiva y que cuando crees tener todas las respuestas, la vida te cambia todas las preguntas. Pero la búsqueda, esa es mi gran motivación, junto, por supuesto, a ayudar a los demás y a mí mismo. Decidido a querer saber más, comencé a usar los dones de los que disponía. Torpemente al principio usaba de conejillas de indias a todo aquel que se ofreciese,
Yo nunca me oculté, siempre dije lo que hacía, veía y sentía. Y de nuevo, el universo fue conspirando y fueron apareciendo otras personas, que podría llamar maestros y maestras, que me indicaban qué leer, qué oír, qué visitar, cómo hacer. Obviamente, no todo lo que me dijeron era acertado por mí, así porque sí. Lo cuestionaba todo entonces y lo sigo cuestionando todo ahora, incluso a mí mismo, sobre todo a mí mismo. Pero les hacía caso y dedicaba todo mi tiempo libre a la búsqueda. Pienso ahora, mirando en retrospectiva, que di muchísimos rodeos para llegar a un sitio concreto, pero no me arrepiento. Y en aquellos tiempos era hasta satisfactorio llegar a un callejón sin salida, tener que retroceder y volver a empezar, porque me quedaba el bagaje de lo aprendido, ya fuera productivo o no en ese momento, daba igual. Decir que leí cientos de libros, decir que acudí a decenas de maestros y maestras o a gente sabia, sería decir poco. Acudí a todo, a todos los que decían ser o tener. Leí todo lo que se publicaba y estudiaba y ponía en práctica todas las técnicas, por más absurdas que fueran, que aquella gente o aquellos libros decían. Luego descartaba las que no y me quedaba con las que sí me servían en ese momento. Y llegaron los años 80, aquellos años 80. Entre otras cosas, la publicación de libros creció exponencialmente. Levantabas una piedra y te aparecían 1000 iluminados, pero todo aquello, en su mayoría comercial y orientado a enriquecer a las editoriales y centros comerciales, también sirvió. Sirvió para que se nos diera visibilidad, para que la gente que transitábamos el camino de la espiritualidad no fuéramos apestados. Se nos dio cierto reconocimiento, que no valor. Solo se reconoció que habíamos un grupo de gente con ideas y comportamientos diferentes al resto. Y de ahí, de aquel boom, comenzaron a abrir escuelas al público en general. Y en ellas, junto con acudir a muchas religiones, comencé a estudiar a otro nivel, uno más organizado y quizá más directo. Pero ocurría una cosa, y aquí me gusta poner siempre un símil. Cada una de esas corrientes era como un gran vaso de agua pura y cristalina, pero al profundizar en ellas, era consciente de que tenían, cada una en diferente medida, cierta cantidad de veneno, y al cuestionarlas, al balancear mis creencias como siempre he hecho y sigo haciendo, me daba cuenta de que ese no era mi lugar. Así que cogía lo que consideraba puro y saludable para mí y seguía mi camino. Llegó otro momento crucial en mi vida. Si bien, como decía, a nivel de tarotista ya me dedicaba profesionalmente a ello, se me presentó un caso en el que solo con el tarot no era suficiente para ayudar a la persona en cuestión. Y entonces buceé en todo el conocimiento que había adquirido esos años, quizá unos 10, y vi y sentí que podía hacer más que decir cosas que en su mayoría la persona ya sabía. Y ahí, 10 años más tarde, después de 10 años estudiando, comencé a realizar los primeros trabajos de magia blanca. Ahí comencé a poner en práctica, ya no solo en mí, sino en otros y para otros, todo lo aprendido anteriormente. Una cosa llevó a la otra. Aparecieron nuevos maestros, nuevos libros, nuevos cursos. Pues es cierto aquello que dicen de que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y el nuevo paradigma de mi vida, esa nueva forma de usar los dones innatos, y los adquiridos sobre todo, hizo que mi entorno cambiara. Y aquí creo haber contestado a la pregunta inicial. ¿Un mago nace o se hace? En mi caso y por mi experiencia propia e impropia, un mago se hace. Cierto que no todos partimos desde el mismo punto, pero sí es cierto que con disciplina, esfuerzo y tesón todos, absolutamente todos, podemos llegar a donde nos propongamos. El neurocirujano o el ingeniero que comentaba al inicio no nacieron siéndolo. Obvio que nacieron con ciertas habilidades que otros no tenemos.
pero sin un intenso trabajo posterior, no serían lo que son. Como siempre digo, todos somos ignorantes. La única diferencia es que no todos ignoramos las mismas cosas. Yo veo reflejado en los 22 arcanos mayores del tarot, y os lo explicaré de forma mucho más detallada en otro vídeo, lo que los eruditos diseñaron que fueran aquellas cartas. Pero no dista mucho de alcanzar la excelencia en cualquier otra cosa, desde la que en apariencia es la más simple hasta la que parece más compleja. Todo se resume en obsesionarse y en disfrutar del camino, obsesionarse disfrutando del camino, y en abrirse al universo y no dejar pasar ni una sola oportunidad para ir hacia esa meta. En balancear día a día y sin excusas ni condescendencia, y sobre todo con humildad, la vida que estás teniendo, y ver de forma objetiva si tus pensamientos y actos te están acercando o alejando de tu objetivo. Sabemos por Hermes que no hay verdades, solo semiverdades. Así que no te afanes en decir de ti mismo que ya lo sabes todo. Pero tampoco seas un hipócrita diciendo que no sabes nada. En mi caso, como siempre he dicho, sé lo que sé. Y soy sincero cuando hablo, sabiendo, ya no que puedo, sino que estoy seguro de que estoy en muchas cosas sinceramente equivocado. ¿Por qué? Porque solo tengo que echar la vista atrás para ver que lo que creí hace 30 años, ¿qué coño? Hace 10, hace 5, hace 3, no es ni parecido a lo que ahora creo ni creeré. Bien, y así continué caminando por este sendero. Ahora intento ayudar como creo que puedo, usando la magia blanca de la mejor forma que creo que funciona, y la práctica hace al maestro. Sigo estudiando, lo haré siempre, pero desde hace unos 20 años, con el honor de poder aplicar mis conocimientos al bienestar de otros también. Sin embargo, hubo otro punto de inflexión en mi vida. Cuando realizaba un trabajo, el demandante requería de mí algo más que solo decirle que el trabajo estaba hecho y que esperara a los resultados. Por lo que vi que debía de adquirir otros conocimientos complementarios para poder acompañarles a ellos. Fue cuando descubrí el coaching, mucho antes de que se pusiera de moda. Tanto la psicología como la filosofía siempre me habían gustado y en mí siempre las había aplicado, pero ¿y si podía aplicarla a las personas necesitadas? Así que en paralelo con mis estudios de magia, decidí aprender de los que considero y consideraba los mejores maestros en motivación y coaching. Y sucedió como cuando aprendía de los maestros en magia, sabía de todo, pero como en lo anterior, me empapé de todos ellos hasta tener el suficiente bagaje y conocimientos como para poder crear mi propio estilo. Un estilo muy peculiar, lo sé. Soy poco condescendiente y a veces la diplomacia brilla por su ausencia, pero no porque tenga nada en contra de nadie, sino porque es como actúo conmigo mismo, es como yo me hablo, es como yo me exijo. Decía otro maestro, atrévete si quieres a no ser nunca lo que eres. Y pienso que el que mis palabras o textos consigan mover y remover algunas mentes y almas es porque soy auténtico y coherente. No creo en aquello de que el cliente siempre tiene la razón. No porque él no sea sincero, sino porque no es objetivo. No puede ser objetivo en su caso. Por lo tanto, yo lo que hago es dar mi verdad, decirle cuál es lo que yo veo que es la realidad de su situación. Y a veces, pues eso duele. Y así hace ya muchos años conseguí lo que siempre había estado buscando. No la verdad, repito, sino una sinergia entre la ciencia y la magia, entre la psicología y la metafísica. No soy un mago convencional, no creo en los horóscopos, en los muertos, ni en ponerte un pepino en la cabeza. No, yo soy Javi, recordad. Pero, ¿soy yo un mago ahora? Bueno,
Pues dependerá de quién me juzgue. Para mí, un mago es aquel capaz de ser el capitán de su barco, de su vida, y lo soy. Y a la vez es capaz de dirigir y llevar a buen puerto la de los demás, no la de todos. Eso es imposible. Ni soy del gusto de todos, pero es que no lo pretendo. Lo que pretendo, con todas mis fuerzas, es ayudar a todo aquel que pide mi mano, para que le guíe, para que juntos podamos conseguir sus objetivos, sueños y deseos en el ámbito que sea. Y termino con otra pregunta que me hacéis a menudo. ¿Por qué me especialicé en el amor? Y la respuesta es que yo no me especialicé en nada. Yo hago muchas otras cosas. Pero sí es cierto que acudís a mí por esa razón más que por otras. Pero como os contesto siempre, yo solo soy un martillo en manos de Dios. Los clavos, o sea, el por qué acudís a mí, es Él, Dios, quien los elige. Mi impresión de por qué el jefe quiere que el amor sea el tema más recurrente en mis trabajos mágicos y de coaching, supongo que será porque entiendo el amor y las relaciones interpersonales mejor que cualquier otro tema. Será porque creo, sinceramente creo, que el amor gana todas las batallas. Será, y sinceramente creo, de forma firme, que el amor todo lo puede. Y que si se tiene amor, lo demás es más fácil y llevadero. Quizá por eso. Así que repito, un mago se hace. ¿Cómo? Con esfuerzo, tesón, paciencia y sobre todo, y lo más importante, disciplina, que no es otra cosa que hacer lo que tienes que hacer, tengas ganas o no. Un fuerte abrazo por y para vosotros, Javier San Juan.